«Deberías limpiar el baño de mi esposo», gritó sin saber que el mecánico era su patrón. La mañana del martes, en el taller Mecanipro de Naucalpan, comenzó como cualquier otra. Ricardo Sandoval, de 38 años, ya estaba con las manos manchadas de grasa, revisando el motor de un Nissan Tsuru del 98. Sus ojos cafés reflejaban la concentración de alguien que había nacido para esto. Cada pieza, cada sonido, cada vibración le hablaba en un lenguaje que había aprendido desde niño junto a su padre. El taller estaba ubicado en una zona modesta de Naucalpan, lejos de los centros comerciales lujosos y las torres de oficinas. Las paredes de concreto mostraban años de uso, las herramientas colgaban de ganchos oxidados y el piso de cemento estaba permanentemente manchado de aceite. Pero Ricardo lo mantenía ordenado con un orgullo silencioso. Este lugar representaba algo más que un negocio para él. Era un refugio donde podía ser simplemente un mecánico, lejos de las presiones de su otra vida. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Ricardo había llegado temprano esa mañana, como todos los días. A sus 38 años, mantenía una rutina que había perfeccionado con los años. Primero revisaba los trabajos pendientes, luego organizaba las herramientas y finalmente se perdía en el trabajo manual que tanto amaba. Sus empleados, don Esteban y el joven aprendiz Miguel, llegaban una hora después. Ellos conocían a Ricardo como un patrón justo pero misterioso, un hombre que aparecía en el taller casi todos los días, pero que claramente venía de un mundo diferente al suyo. Ricardo nunca hablaba de su vida fuera del taller. Para sus empleados, él era simplemente el dueño del negocio, un hombre que había heredado el taller de su padre y que seguía trabajando por amor al oficio. No sabían que cada mañana, antes de llegar a Naucalpan, Ricardo salía de su penthouse en Polanco, dejaba atrás sus trajes italianos y su BMW M5 y se transformaba en el mecánico humilde que todos conocían. Tampoco sabían que después de cerrar el taller a las 6 de la tarde, regresaba a su otra vida como CEO de Industrias Sandoval, una de las empresas manufactureras más grandes de México, con más de 3,000 empleados y contratos con las principales armadoras del país. El rugido distintivo de un motor europeo interrumpió la tranquilidad matutina del taller. Un Mercedes-Benz Clase S blanco perlado, reluciente y ostentoso, entró al taller como si estuviera invadiendo territorio enemigo. El contraste era brutal. El lujo alemán brillaba obscenamente en medio de la humildad del taller, como una joya tirada en el lodo. Del Mercedes descendió una mujer que parecía haber salido directamente de una revista de moda de lujo. Sofía Méndez de Castellanos, 32 años, vestía un conjunto Chanel que probablemente costaba más que el salario mensual de todos los empleados del taller juntos. Sus lentes de sol Prada cubrían ojos que raramente miraban con bondad, y su cabello castaño caía en ondas perfectamente peinadas sobre sus hombros. Sus tacones Christian Louboutin repiqueteaban sobre el piso de cemento con un sonido que parecía un martillo golpeando metal, anunciando su entrada como una declaración de guerra. Sofía observó el taller con una expresión de asco apenas disimulado. Su nariz se arrugó al detectar el olor a aceite y gasolina. Sus ojos recorrieron las paredes manchadas y las herramientas viejas con el desprecio de quien nunca había tenido que trabajar con sus manos. Era evidente que estar allí le resultaba profundamente incómodo, como si el lugar mismo pudiera contaminar su perfección cuidadosamente construida. Ricardo salió de debajo del Nissan y se limpió las manos en un trapo que llevaba en el bolsillo de su overol azul gastado. Su apariencia era la de un trabajador más, con el cabello despeinado por el trabajo y las manos sucias de grasa. Se acercó a Sofía con una sonrisa profesional y amable, completamente inconsciente de que estaba a punto de encontrarse con la esposa de su vicepresidente ejecutivo, Roberto Castellanos. Sofía lo miró de arriba abajo con una expresión que dejaba claro lo que pensaba. Para ella, Ricardo no era más que otro trabajador manual, alguien claramente inferior en la jerarquía social que ella había construido en su mente. El hecho de que estuviera sucio y usara ropa de trabajo confirmaba todos sus prejuicios de clase. «Buenos días, señora. Bienvenida a Mecanipro. ¿En qué
qué puedo ayudarla?, dijo Ricardo con genuina cordialidad. Su voz era cálida y profesional, la voz de alguien que realmente disfrutaba ayudar a las personas con sus problemas automotrices. Sofía ni siquiera respondió al saludo. En su lugar, señaló impaciente su Mercedes como si el gesto fuera suficiente explicación. Hace un ruido extraño en el motor, espetó con una voz aguda y demandante. Necesito que lo arregles inmediatamente. Tengo una comida importante en Polanco a la 1 y no puedo llegar en taxi. Ricardo asintió pacientemente, ignorando el tono imperioso de la mujer. Estaba acostumbrado a tratar con clientes difíciles. En su otra vida corporativa, manejaba ejecutivos igual de arrogantes cada día. La diferencia era que en el taller podía ser más auténtico, más él mismo. Claro que sí, señora. Déjeme revisar qué puede ser. ¿Ha notado si el ruido ocurre al acelerar o en ralentí?, preguntó mientras se acercaba al Mercedes. Sofía resopló con impaciencia. No tengo idea de esas cosas técnicas. Para eso están ustedes, ¿no? Solo arréglalo rápido. Y ten cuidado con la pintura. Es un auto muy caro, no como las porquerías que seguramente arreglas normalmente. Ricardo sintió la primera punzada de irritación, pero la suprimió profesionalmente. Abrió el capó del Mercedes y comenzó a examinar el motor con la misma concentración que dedicaba a cualquier otro vehículo, sin importar su precio. Sus manos se movían con una precisión que hablaba de décadas de experiencia, identificando rápidamente la fuente del problema. Mientras Ricardo trabajaba en silencio, Sofía sacó su teléfono celular y comenzó a hacer llamadas, hablando en voz alta sobre su próxima comida en el restaurante Pujol, sobre la nueva colección de Hermès que acababa de llegar a México, sobre lo tedioso que era tener que lidiar con problemas mecánicos. Su voz llenaba el taller con una exhibición constante de privilegio y superficialidad. Don Esteban y Miguel observaban la escena desde la distancia, incómodos con la actitud de la mujer, pero sin atreverse a intervenir. Habían visto a Ricardo manejar clientes difíciles antes, pero había algo particularmente desagradable en esta mujer. No era solo su arrogancia, era la forma en que ni siquiera parecía ver a Ricardo como un ser humano digno de respeto básico. Ricardo identificó el problema rápidamente. Era un sensor del sistema de admisión que estaba fallando. Nada grave, pero que requería ser reemplazado. El trabajo tomaría aproximadamente 1 hora, incluyendo la prueba de manejo para asegurar que todo funcionara correctamente. Señora, encontré el problema, dijo Ricardo, acercándose a donde Sofía hablaba por teléfono. Es un sensor que necesita ser reemplazado. Tengo la refacción aquí y puedo tenerlo listo en 1 hora más o menos. Sofía interrumpió su llamada con un gesto brusco de la mano, claramente molesta por la interrupción. ¿1 hora? ¿Estás bromeando? No tengo tiempo para esperar 1 hora en este lugar. Haz algo más rápido. Ricardo mantuvo la calma. Entiendo su urgencia, señora, pero este tipo de reparación requiere tiempo para hacerse correctamente. No quiero entregarle el auto con un trabajo mal hecho. La seguridad es importante. Sofía se quitó los lentes de sol para mirarlo directamente con ojos llenos de furia y desprecio. No me vengas con sermones sobre seguridad. Eres un mecánico. Tu trabajo es hacer lo que yo te digo. Cuando yo te lo digo, no te pago para que opines. Ricardo sintió que su paciencia comenzaba a erosionarse, pero mantuvo su profesionalismo. Señora, con todo respeto, estoy tratando de explicarle el proceso para que entienda por qué toma ese tiempo. Sofía se acercó a él, invadiendo su espacio personal con una agresividad palpable. Con todo respeto, no me interesa tu respeto. Lo que me interesa es que arregles mi auto ahora. ¿O acaso no sabes hacer tu trabajo correctamente? Tal vez debería llevar mi Mercedes a un taller de verdad, no a este changarro. Fue en ese momento que Roberto Castellanos, el esposo de Sofía y vicepresidente ejecutivo de Industrias Sandoval, llamó al celular de su esposa. Sofía contestó inmediatamente, su voz cambiando instantáneamente a un tono dulce y afectado. Mi amor, estoy en un taller horrible en Naucalpan. El auto se descompuso y este mecánico incompetente me dice que va a tardar 1 hora. ¿Puedes creer la falta de profesionalismo?, se quejó, mirando a Ricardo con desprecio mientras hablaba. Ricardo observó la transformación con una mezcla de asombro y repulsión. La mujer que hace un segundo lo insultaba, ahora hablaba con voz melosa y actuaba como una víctima indefensa. Era un espectáculo de hipocresía que resultaba casi fascinante en su descarada falsedad. Mientras Sofía seguía hablando por teléfono, caminando de un lado a otro del taller, como si fuera su oficina personal,
Ricardo intercambió miradas con don Esteban. El viejo mecánico había visto muchas cosas en sus 40 años de oficio, pero la arrogancia de esta mujer era excepcional, incluso para sus estándares. Miguel, el aprendiz, parecía genuinamente perturbado por la situación, como si estuviera presenciando una injusticia que no sabía cómo procesar. La conversación telefónica de Sofía se extendió por varios minutos, durante los cuales ella siguió paseándose por el taller, tocando cosas con evidente desagrado y haciendo comentarios despectivos sobre el lugar. En un momento dado, entró al baño del taller, un espacio pequeño pero limpio que Ricardo y sus empleados mantenían lo mejor posible dadas las circunstancias del lugar. Cuando Sofía salió del baño, su expresión era de total repugnancia. Miró a Ricardo con un desprecio renovado, como si él fuera personalmente responsable de que el baño de un taller mecánico no cumpliera con los estándares de un hotel de 5 estrellas. Todavía tenía el teléfono en la mano, aunque había terminado la llamada con su esposo. Ricardo estaba de espaldas, limpiando una herramienta, cuando escuchó la voz de Sofía elevarse con una mezcla de asco y superioridad que hizo que todos en el taller se detuvieran instantáneamente. Las palabras que salieron de su boca resonaron en el espacio como una bofetada sónica, cruel y deliberadamente humillante. «Deberías limpiar el baño de mi esposo», gritó Sofía, su voz cargada de veneno. «Obviamente no tienes idea de lo que es un baño limpio de verdad. Personas como tú nunca aprenden sobre higiene porque viven en la mugre. Mi esposo tiene un baño en su oficina que brilla como un espejo. Tal vez deberías ir a limpiarlo para que aprendas cómo se hace. Sería el trabajo perfecto para alguien de tu nivel». El silencio que siguió fue absoluto. Don Esteban dejó caer una llave que sostenía. El sonido del metal golpeando el cemento resonó como un disparo. Miguel se quedó paralizado, con la boca abierta, procesando la crueldad de lo que acababa de escuchar. Ricardo se giró lentamente, su expresión completamente neutral, pero sus ojos mostraban algo que Sofía era demasiado arrogante para reconocer, una comprensión profunda y un conocimiento que ella no podía imaginar. Sofía continuó su diatriba, alimentada por su propia arrogancia y completamente ajena al impacto de sus palabras. «Gente como tú debería estar agradecida de que personas como nosotros les demos trabajo. Mi esposo es vicepresidente ejecutivo de una de las empresas más importantes de México. Gana en un mes lo que tú probablemente no verás en toda tu vida. Así que cuando te digo que arregles algo rápido, lo haces sin cuestionar». Ricardo permaneció en silencio, observándola con una intensidad que habría hecho a cualquier persona con un mínimo de inteligencia emocional sentirse incómoda. Pero Sofía estaba tan envuelta en su propio sentido de superioridad que no notó nada. Siguió hablando, cada palabra cavando un hoyo más profundo del que no tenía idea que algún día tendría que salir. «Personas como tú son prescindibles», escupió las palabras con desdén. «Hay miles de mecánicos que pueden hacer lo que tú haces, pero mi esposo, él sí es importante, él sí vale algo. Trabaja para Ricardo Sandoval, el dueño de Industrias Sandoval. ¿Has oído hablar de él? Probablemente no, porque gente de tu clase no lee el periódico financiero, pero es alguien realmente exitoso, no como tú». Ricardo sintió una ironía tan profunda que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no reír. La situación había cruzado de lo ofensivo a lo absolutamente absurdo. Esta mujer estaba usando su propio nombre como ejemplo de éxito para humillarlo, sin tener la más mínima idea de que estaba hablando con la persona que acababa de mencionar. Era un momento tan surreal que casi parecía sacado de una comedia, excepto que el dolor y la humillación que estaba intentando infligir eran completamente reales. «Mi esposo tiene que trabajar con ese tipo de personas exitosas todos los días», continuó Sofía, completamente ajena a la bomba que estaba a punto de explotar. «Él merece tener todo limpio y perfecto cuando llega a casa. Merece respeto, no como tú, que probablemente ni siquiera tienes una casa decente. Apuesto a que vives en algún cuarto de azotea o en una vecindad». Don Esteban dio un paso adelante, su rostro enrojecido de indignación, pero Ricardo levantó una mano discretamente, deteniéndolo. Su expresión seguía siendo calmada, pero había un brillo en sus ojos que don Esteban conocía bien. Era la mirada que Ricardo tenía cuando estaba tomando una decisión importante,
calculando el siguiente movimiento como el estratega corporativo que era en su otra vida. Sofía continuó, aparentemente incapaz de detenerse, alimentando su ego con cada palabra cruel. Y otra cosa, cuando termines con el auto, que mejor esté perfecto. Nada de dejar huellas o manchas. Mi esposo se enojaría muchísimo si llego a casa en un auto mal lavado. Él es muy exigente con esas cosas porque está acostumbrado a la calidad, no a la mediocridad, que seguramente es tu estándar. Ricardo finalmente habló. Su voz era tranquila, pero llevaba un peso que hizo que hasta Sofía se detuviera momentáneamente. Señora Castellanos, dijo, usando su apellido por primera vez, no se preocupe por su auto. Se lo entregaré en perfectas condiciones. Y respecto a lo demás que ha dicho, creo que tiene algunas ideas muy interesantes sobre el éxito y el valor de las personas. Sofía pareció ligeramente desconcertada por el tono de Ricardo, como si hubiera detectado algo en su voz que no podía identificar completamente, pero su arrogancia rápidamente aplastó cualquier duda. Bueno, al menos entiendes cómo funcionan las cosas, respondió con un resoplido. Ahora termina rápido, que tengo cosas importantes que hacer. No puedo perder más tiempo en este lugar. Ricardo asintió y regresó al Mercedes, trabajando en silencio mientras Sofía se instalaba en el pequeño área de espera del taller, sentándose en la silla de plástico como si fuera un trono, claramente disgustada de tener que estar allí, pero sin otra opción. Sacó su teléfono y comenzó a hacer más llamadas, su voz llenando el taller con conversaciones sobre compras, citas en el spa y quejas sobre lo difícil que era conseguir buena ayuda doméstica. Mientras trabajaba, Ricardo procesaba lo que había sucedido. En sus 20 años dirigiendo Industrias Sandoval, había enfrentado todo tipo de situaciones difíciles, negociaciones complejas, crisis financieras, conflictos laborales, pero nunca había experimentado algo tan personalmente humillante como lo que acababa de ocurrir. La ironía de la situación era casi cómica. Roberto Castellanos, el esposo de esta mujer, había sido su mano derecha durante los últimos 5 años. Era un ejecutivo competente que Ricardo había promovido personalmente a vicepresidente ejecutivo. Trabajaban juntos casi todos los días, habían viajado juntos a conferencias internacionales, habían cerrado deals multimillonarios lado a lado. Y ahora la esposa de Roberto acababa de humillarlo públicamente, usando su propio nombre como ejemplo de éxito inalcanzable para un simple mecánico. Ricardo terminó la reparación del Mercedes en exactamente 50 minutos. Revisó el trabajo 2 veces, asegurándose de que todo estuviera perfecto. No porque le importara complacer a Sofía, sino porque su orgullo profesional no le permitía entregar un trabajo mediocre sin importar las circunstancias. Incluso lavó el auto cuidadosamente, eliminando cada huella, cada mancha, cada rastro de polvo. Señora Castellanos, su auto está listo, anunció Ricardo con la misma profesionalidad que había mantenido durante toda la interacción. Sofía se levantó, guardó su teléfono en su bolsa Hermès y se acercó al Mercedes, inspeccionándolo con ojos críticos. Revisó la pintura, abrió y cerró las puertas, encendió el motor y escuchó. Para su evidente disgusto, no pudo encontrar nada de qué quejarse. El trabajo estaba impecable. ¿Cuánto es?, preguntó con un tono que sugería que cualquier cantidad sería demasiado. Ricardo nombró un precio justo, exactamente lo que cobraría a cualquier cliente por ese trabajo. Sofía sacó su cartera y le extendió el dinero con un movimiento brusco, como si el simple acto de pagarle fuera degradante para ella. Ni siquiera esperó el cambio. Se subió al Mercedes y arrancó, las llantas chirriando levemente sobre el cemento del taller, desapareciendo en el tráfico de Naucalpan sin una palabra de agradecimiento o siquiera un reconocimiento básico de cortesía. Cuando el sonido del motor se desvaneció, don Esteban explotó. ¿Qué clase de persona habla así a alguien? 30 años trabajando en talleres y nunca había visto tanta maldad. Jefe, ¿cómo pudo aguantar eso sin decirle nada? Miguel asintió vigorosamente, su joven rostro todavía conmocionado por lo que había presenciado. Señor Ricardo, eso fue muy injusto. Usted no merecía que lo trataran así. Usted es el mejor mecánico que conozco y el mejor jefe también. Ricardo le sonrió con cansancio. Hay personas en el mundo que miden el valor de otros solo por su cuenta bancaria o su posición social, muchachos. No se puede razonar con ese tipo de mentalidad. Lo mejor es hacer nuestro trabajo
trabajo bien y seguir adelante, pero su voz llevaba un peso que sus empleados no podían descifrar completamente. Había algo en la expresión de Ricardo, una determinación tranquila que sugería que esto no se quedaría así. Don Esteban y Miguel no sabían que su jefe tenía recursos que ellos nunca habían imaginado. No sabían que el hombre que acababa de ser humillado públicamente tenía el poder de cambiar la vida de Sofía Méndez de Castellanos con una sola llamada telefónica. Esa noche, Ricardo Sandoval regresó a su penthouse en Polanco, se duchó quitándose la grasa y el aceite del día, se cambió a un traje Hugo Boss impecable y se sentó en su estudio con una copa de whisky Macallan de 30 años. La vista de Ciudad de México se extendía ante él, millones de luces parpadeando en la oscuridad. Pensó en la mujer que lo había humillado esa mañana, en sus palabras crueles, en su absoluta certeza de que él era inferior. Pensó en cómo había usado su propio nombre como símbolo de lo inalcanzable para alguien como él. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Ricardo sabía exactamente quién era Sofía. Había visto su foto en la oficina de Roberto Castellanos docenas de veces. Sabía que se habían casado hace 5 años, que ella provenía de una familia de dinero viejo en México, que nunca había trabajado un día en su vida. Lo que no sabía hasta ese día era el tipo de persona que realmente era detrás de la fachada de perfección social. Tomó su teléfono y consideró varias opciones. Podría llamar a Roberto directamente, contarle lo que había pasado, pedirle que hablara con su esposa. Podría usar su influencia para asegurarse de que Sofía supiera exactamente con quién había hablado ese día. Podría tomar venganza de 1000 maneras sutiles que estaban a su disposición como CEO de una empresa poderosa. Pero Ricardo no había llegado a donde estaba siendo impulsivo o vengativo. Había construido su imperio siendo estratégico, pensando varios pasos adelante, esperando el momento correcto para actuar. Además, había algo en la situación que le hacía sentir curiosidad más que rabia. Quería ver cómo se desarrollaría naturalmente. Quería observar si el universo tenía su propia forma de justicia. Decidió no hacer nada. Por ahora, simplemente esperaría y observaría. Continuaría yendo al taller cada día, mantendría su doble vida y vería qué pasaba. Algo le decía que esta historia no había terminado, que de alguna manera Sofía Méndez de Castellanos tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Y cuando ese momento llegara, Ricardo estaría ahí para presenciarlo. Los días siguientes fueron normales en apariencia. Ricardo mantuvo su rutina habitual, dividiendo su tiempo entre el taller en Naucalpan y las oficinas corporativas de Industrias Sandoval en Santa Fe. En el taller era el mecánico humilde y dedicado que sus empleados conocían. En la oficina era el CEO respetado y algo temido que dirigía una empresa de 3000 empleados con mano firme pero justa. Roberto Castellanos, su vicepresidente ejecutivo, no notó nada diferente en el comportamiento de Ricardo durante sus reuniones diarias. Discutieron expansiones a nuevos mercados, revisaron reportes financieros, planificaron la estrategia para el siguiente trimestre. Todo era profesional y normal. Ricardo no mencionó el incidente con Sofía, y Roberto no tenía idea de que su jefe había conocido a su esposa bajo circunstancias tan desafortunadas. Fue 2 semanas después del incidente cuando Ricardo recibió una invitación que cambiaría todo. La empresa estaba organizando su gala anual de beneficencia, un evento social masivo donde se reunían todos los ejecutivos de alto nivel, sus cónyuges y diversos clientes importantes. Era una tradición que Ricardo había establecido desde que tomó control total de la empresa, una forma de devolver a la comunidad mientras fortalecía relaciones comerciales. El evento se llevaría a cabo en el Museo Soumaya en Polanco, con más de 300 invitados esperados. Como CEO, Ricardo naturalmente estaría presente y se esperaba que diera un discurso. También se esperaba que todos los vicepresidentes asistieran con sus parejas, lo que significaba que Roberto Castellanos estaría allí, con Sofía a su lado. Ricardo sonrió cuando leyó la lista de invitados y vio los nombres de Roberto y Sofía Castellanos confirmados. El universo, parecía, tenía su propio sentido del timing dramático. No hizo ningún movimiento especial, no alertó a nadie sobre lo que sabía. Simplemente esperó, consciente de que la gala sería el escenario perfecto para una revelación que Sofía nunca olvidaría. La noche de la gala llegó con el clima perfecto de octubre
en Ciudad de México, fresco pero agradable, con un cielo despejado que permitía ver algunas estrellas a pesar de la contaminación lumínica de la ciudad. El Museo Sumaya brillaba como una joya arquitectónica, su estructura plateada reflejando las luces de Polanco. Autos de lujo se alineaban en la entrada, descargando a invitados vestidos con sus mejores galas. Ricardo llegó temprano, como era su costumbre. Vestía un smoking Tom Ford negro con corbata de moño, perfectamente ajustado a su figura. Su cabello estaba peinado hacia atrás, revelando las canas prematuras en sus sienes que le daban un aire distinguido. Se veía completamente diferente del mecánico en overol azul que Sofía había humillado 2 semanas atrás. Era la transformación completa del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, excepto que en este caso ambas versiones eran igualmente reales. Saludó a los invitados mientras llegaban, estrechando manos, intercambiando cortesías, demostrando el carisma natural que había ayudado a construir su imperio empresarial. Varios ejecutivos de otras empresas se acercaron para hablar de posibles colaboraciones. Políticos locales buscaron su audiencia. Todos reconocían su poder e influencia. Ricardo Sandoval era un nombre que significaba algo en los círculos empresariales de México. Aproximadamente 1 hora después del inicio del evento, Ricardo vio a Roberto Castellanos entrando al salón principal. A su lado, con un vestido rojo valentino que probablemente costaba más que el salario mensual de un trabajador promedio, caminaba Sofía. Llevaba su cabello recogido en un elegante chiñón, joyas de diamantes brillaban en su cuello y orejas, y caminaba con la confianza de alguien que nunca había sido cuestionada en los espacios sociales que frecuentaba. Ricardo observó mientras Roberto presentaba a Sofía a varios colegas. Ella sonreía encantadoramente, daba besos en la mejilla, reía con las bromas apropiadas. Era la imagen perfecta de la esposa ejecutiva sofisticada, completamente diferente de la mujer cruel que había gritado insultos en un taller de Naucalpan 2 semanas atrás. La dicotomía era fascinante. Sofía claramente tenía 2 caras, una para su círculo social donde necesitaba mantener apariencias y otra para las personas que consideraba tan por debajo de ella que no merecían ni cortesía básica. Ricardo decidió esperar el momento perfecto. La gala seguía su curso natural, con cócteles, conversaciones, networking. Había una subasta silenciosa para recaudar fondos para la fundación de la empresa, que apoyaba educación técnica para jóvenes de bajos recursos. Apropiadamente irónico, pensó Ricardo, considerando lo que estaba por venir. Eventualmente llegó el momento de los discursos. El maestro de ceremonias, un conocido periodista financiero, tomó el micrófono en el pequeño escenario que se había instalado en el salón principal. Damas y caballeros, si pudieran dirigir su atención al escenario, anunció con voz clara. Es un honor introducir al hombre que ha hecho posible este evento y muchos otros actos de generosidad corporativa. Un visionario que ha transformado Industrias Sandoval de una empresa familiar mediana a uno de los líderes manufactureros de Latinoamérica. Por favor, demos la bienvenida a nuestro CEO, el señor Ricardo Sandoval. El salón estalló en aplausos educados. Ejecutivos, esposas, invitados especiales, todos se volvieron hacia el escenario donde Ricardo subía con la confianza de alguien acostumbrado a hablar ante grandes audiencias. Las luces se ajustaron, enfocándose en él, convirtiéndolo en el centro absoluto de atención. Desde su posición en el salón, Sofía aplaudía mecánicamente, sin prestar mucha atención. Había estado en docenas de estos eventos, escuchado docenas de estos discursos. Para ella era solo otra noche social más donde tenía que lucir perfecta y actuar el papel de esposa ejecutiva dedicada. Ni siquiera estaba mirando realmente al escenario. Su atención dividida entre su teléfono celular y una conversación que estaba teniendo con la esposa de otro ejecutivo sobre un nuevo spa en Las Lomas. Ricardo se paró ante el micrófono, dejó que el aplauso muriera naturalmente y comenzó su discurso. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en esta importante ocasión, comenzó, su voz proyectándose claramente por todo el salón. Sofía todavía no estaba prestando atención, pero Roberto sí. Él conocía esa voz, había escuchado a su jefe dar docenas de presentaciones. Estaba asintiendo con aprobación, orgulloso de trabajar para un líder tan
tan elocuente. Como todos saben, continuó Ricardo, Industrias Sandoval fue fundada por mi padre hace 40 años. Comenzó como un pequeño taller mecánico en Naucalpan. Fue en ese momento que Sofía finalmente miró hacia el escenario. Algo en las palabras taller mecánico y Naucalpan había penetrado su distracción. Sus ojos se enfocaron en el hombre en el escenario por primera vez. Y lo que vio hizo que su sangre se helara. El hombre en el escenario bajo las luces, en smoking impecable, dando un discurso con la confianza de un líder nato, era inconfundiblemente el mismo hombre que ella había humillado en el taller 2 semanas atrás. La misma estructura facial, los mismos ojos, la misma presencia, simplemente transformada por ropa diferente y un contexto completamente distinto. Sofía sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies. Su rostro palideció visiblemente, tanto que la mujer con la que había estado conversando le preguntó con preocupación si se sentía bien, pero Sofía no podía responder. Estaba paralizada, mirando fijamente al escenario mientras su cerebro intentaba procesar lo imposible. El mecánico sucio del taller en Naucalpan era Ricardo Sandoval, el CEO de Industrias Sandoval, el hombre que ella había usado como ejemplo de éxito inalcanzable mientras lo humillaba, el jefe supremo de su esposo, la persona que tenía el poder de destruir su vida social y financiera con una sola palabra. Mi padre, continuó Ricardo, sabía que su voz ahora tenía toda la atención de Sofía. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide por la ropa que usa o el auto que maneja. Se mide por la calidad de su trabajo, la integridad de su carácter y el respeto con el que trata a otros, especialmente a aquellos que la sociedad considera inferiores. Sofía sintió cada palabra como una bofetada dirigida específicamente a ella. Roberto, ajeno a todo, seguía asintiendo con aprobación, completamente de acuerdo con el mensaje de su jefe. Otros ejecutivos en el salón también murmuraban su acuerdo. Era un mensaje bonito, inspirador, el tipo de cosa que sonaba bien en un evento de beneficencia. Pero para Sofía, cada palabra era una acusación, un recordatorio de su propio comportamiento atroz. He mantenido mi conexión con ese taller original en Naucalpan durante todos estos años, continuó Ricardo, y una parte de Sofía quería gritar, quería correr, quería desaparecer. Voy allí regularmente, trabajo con mis manos, recuerdo de dónde vine, porque es fácil olvidar, cuando uno tiene éxito, que todos merecen respeto básico. Es fácil empezar a creer que el dinero y el poder te hacen mejor que otros, pero esa es una mentira peligrosa que corrompe el alma. El salón había quedado en silencio total, todos absorbiendo las palabras de Ricardo, pero solo Sofía entendía el verdadero peso de lo que estaba diciendo. Solo ella sabía que este no era un discurso genérico sobre valores corporativos. Era un mensaje directo para ella, una lección brutal envuelta en palabras elegantes. He tenido el privilegio, dijo Ricardo, y sus ojos ahora buscaban directamente a Sofía en la multitud, de conocer personas de todos los niveles sociales y económicos. Y les puedo decir que algunos de los individuos más nobles y admirables que he conocido son aquellos que trabajan con sus manos, que se ganan la vida con esfuerzo honesto, que no tienen títulos prestigiosos ni cuentas bancarias impresionantes. Y algunos de los individuos más despreciables que he conocido son aquellos con todo el dinero y privilegio del mundo, pero sin una pizca de humanidad o compasión. Roberto finalmente notó que algo estaba mal con su esposa. Sofía, ¿estás bien?, susurró, tocando su brazo con preocupación. Pero Sofía no podía responder, no podía apartar la mirada del escenario, donde Ricardo Sandoval continuaba su discurso, cada palabra una sentencia de juicio sobre ella. Recientemente, dijo Ricardo, y ahora había un toque de algo más en su voz, algo que sonaba casi como tristeza, tuve una experiencia que me recordó por qué este trabajo que hacemos, esta fundación que apoyamos, es tan importante. Conocí a alguien que había olvidado completamente que las personas son más que su función o su clase social. Alguien que pensaba que tenía derecho a humillar a otros simplemente porque tenía más dinero. Sofía sintió lágrimas quemando detrás de sus ojos, pero no de tristeza, de pánico puro. Iba a exponerla públicamente. Iba a contar exactamente lo que había pasado frente a todos estos ejecutivos, sus esposas, los clientes importantes de la empresa. Su reputación social sería destruida. Roberto perdería el respeto de
todos. Su vida, tal como la conocía, terminaría esa noche. Pero Ricardo no fue tan cruel. En su lugar, concluyó su discurso con un llamado a la acción. Todos en esta sala tienen el poder de hacer una diferencia, no solo donando dinero, aunque eso es importante, sino tratando a cada persona que encuentran con dignidad y respeto. El portero de su edificio, la persona que limpia su oficina, el mecánico que arregla su auto, todos merecen ser vistos como seres humanos completos, no como sirvientes o herramientas para su conveniencia. El salón estalló en aplausos, algunos incluso se pusieron de pie. Roberto aplaudía con entusiasmo, completamente conmovido por el discurso de su jefe, aún sin entender que cada palabra había sido dirigida a su esposa. Sofía no podía aplaudir. Sus manos temblaban demasiado. Su mente era un torbellino de pánico, vergüenza, terror. Ricardo bajó del escenario y fue inmediatamente rodeado por admiradores, ejecutivos, que querían estrechar su mano, felicitarlo por sus palabras inspiradoras. Sofía lo vio acercándose gradualmente en su dirección mientras trabajaba la habitación, y cada paso que daba hacia ella sentía como una condena acercándose. Finalmente, inevitablemente, Ricardo llegó a donde estaban Roberto y Sofía. «Roberto, excelente trabajo en el reporte del tercer trimestre», dijo Ricardo con cordialidad profesional, estrechando la mano de su vicepresidente. «Y esta debe ser tu esposa. Creo que no nos habían presentado formalmente». Roberto sonrió con orgullo. «Sí, señor Sandoval, esta es mi esposa Sofía. Sofía, te presento a Ricardo Sandoval, nuestro CEO». Sofía extendió una mano temblorosa, su voz apenas un susurro. «Es un placer conocerlo, señor Sandoval». Las palabras eran automáticas, cortesía social vacía, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Ricardo tomó su mano con un apretón firme pero no agresivo. «El placer es mío, señora Castellanos. Su esposo es uno de mis ejecutivos más valiosos. Espero que esté disfrutando la velada». Y con esa simple interacción, sin acusaciones, sin humillación pública, sin venganza obvia, Ricardo comunicó todo lo que necesitaba comunicar. Él sabía, ella sabía que él sabía, y ambos sabían que su vida había cambiado fundamentalmente en ese momento. Roberto no notó nada extraño, solo estaba complacido de que su jefe y su esposa finalmente se hubieran conocido. Continuó la conversación con normalidad, hablando sobre el evento, los fondos recaudados, planes futuros para la fundación. Sofía apenas podía mantener la compostura, respondiendo cuando era necesario con monosílabos, su mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. Cuando Ricardo finalmente se excusó para hablar con otros invitados, Sofía sintió que podía respirar nuevamente, pero el alivio duró poco. Se dio cuenta de que esto no había terminado. Ricardo había sido misericordioso al no exponerla públicamente, pero eso no significaba que no habría consecuencias. Había demostrado su poder al revelar su identidad. Había demostrado su clase al no vengarse cruelmente, pero el mensaje era claro. Ella le debía algo y eventualmente ese algo tendría que ser pagado. «Sofía, ¿estás segura de que estás bien?», preguntó Roberto por tercera vez esa noche. «Te ves muy pálida. ¿Quieres que nos vayamos temprano?». Sofía quería gritar que sí, quería correr de ese lugar y nunca volver, pero sabía que eso sería aún más sospechoso. «Estoy bien», mintió. «Solo un poco de dolor de cabeza. Vamos a quedarnos. Es importante para tu carrera». El resto de la velada fue una tortura para Sofía. Cada vez que veía a Ricardo en el salón, su corazón se aceleraba con pánico. Él nunca volvió a mirarla directamente, nunca hizo otro comentario dirigido a ella, pero su sola presencia era un recordatorio constante de su error monumental. Cuando finalmente terminó el evento y regresaron a su casa en las lomas de Chapultepec, Sofía se encerró en el baño y lloró por primera vez en años, no de tristeza, sino de humillación y miedo. Había humillado al hombre equivocado, había cometido un error que podría destruir todo lo que tenía, y lo peor de todo era que sabía en lo profundo de su alma que había merecido cada segundo de pánico que había sentido esa noche. Durante las siguientes semanas, Sofía vivió en un estado de ansiedad constante. Cada vez que Roberto mencionaba el trabajo, ella se tensaba, esperando escuchar que su esposo había sido despedido o degradado. Cada vez que Roberto llegaba a casa de buen humor, hablando sobre lo bien que estaban yendo las cosas en la empresa, Sofía se sentía tanto aliviada como confundida. ¿Por qué Ricardo Sandoval no había tomado venganza? ¿Por qué Roberto seguía siendo
vicepresidente ejecutivo, aparentemente con el favor total de su jefe. Sofía comenzó a investigar más sobre Ricardo. Buscó artículos en periódicos financieros, leyó perfiles en revistas de negocios, investigó su historial en la empresa. Lo que descubrió la hizo sentir aún peor. Ricardo Sandoval no solo era exitoso, era respetado. Los artículos hablaban de su integridad, su compromiso con programas de responsabilidad social, su trato justo con empleados. Se decía que había construido su imperio sin pisar a otros, que valoraba la meritocracia sobre el nepotismo, que trataba a todos con respeto sin importar su posición en la jerarquía corporativa. Y ella lo había tratado como basura. Ella, que nunca había trabajado un día en su vida, que vivía del éxito de otros, había tenido el descaro de humillar a un hombre que había construido su éxito con trabajo duro y valores sólidos. La ironía era tan brutal que casi le dolía físicamente. Sofía también descubrió que Ricardo realmente mantenía el taller en Naucalpan. No era una invención o una metáfora bonita para su discurso. Había fotos de él en artículos antiguos, trabajando en motores, cubierto de grasa, claramente en su elemento. Algunos artículos mencionaban cómo insistía en pasar tiempo allí regularmente, a pesar de las responsabilidades de dirigir una corporación masiva. Se citaba diciendo que le mantenía conectado con la realidad, que le recordaba por qué trabajaba tan duro. Fue entonces que Sofía comenzó a darse cuenta de algo fundamental. Su problema no era solo que había humillado al hombre equivocado. Su problema era que había humillado a alguien que no merecía ser humillado en absoluto. Si Ricardo hubiera sido el tipo de CEO corrupto o despiadado que existía en abundancia en el mundo corporativo, tal vez ella podría justificar sus acciones de alguna manera retorcida. Pero él era todo lo opuesto. Era el tipo de persona que ella debería aspirar a ser, no el tipo de persona que debería despreciar. Un mes después de la gala, Roberto llegó a casa con noticias emocionantes. Sofía, el señor Sandoval me llamó a su oficina hoy, anunció con una sonrisa enorme. Me ofreció liderar la nueva división que vamos a abrir en Monterrey. Es una promoción masiva. Básicamente estaría manejando toda la operación del norte del país. Sofía sintió su estómago contraerse. Esto tenía que ser algún tipo de trampa, alguna forma retorcida de venganza. Ricardo estaba enviando a Roberto lejos, sacándolo de las oficinas centrales, degradándolo de alguna manera sutil que ella no entendía completamente. Eso es maravilloso, amor, logró decir, forzando una sonrisa. ¿Cuándo tendríamos que mudarnos? Oh, no, dijo Roberto, eso es lo mejor. No tengo que mudarme permanentemente. Será más como viajar allá una semana al mes para supervisar operaciones. El señor Sandoval dijo específicamente que entendía la importancia de mantener la estabilidad familiar. Es un aumento de salario del 40% y básicamente garantiza que estoy en línea para la vicepresidencia senior cuando se abra en un par de años. Sofía procesó esta información con creciente confusión. Esto no era venganza. Esto era lo opuesto de venganza. Roberto estaba siendo promovido, recompensado, puesto en una trayectoria aún mejor en la empresa. ¿Por qué Ricardo haría esto? A menos que Ricardo realmente fuera el tipo de persona que separaba lo profesional de lo personal. El tipo de persona que no castigaría a un empleado valioso por los pecados de su esposa. El tipo de persona que operaba con principios genuinos en lugar de mezquindad. La realización hizo que Sofía se sintiera aún más pequeña. Esa noche, después de que Roberto se durmió, Sofía se quedó despierta en su cama, mirando al techo, procesando todo lo que había aprendido. Ricardo Sandoval le había dado una lección sin decir una palabra adicional. Al no tomar venganza, al promover a Roberto, al continuar siendo exactamente el tipo de líder que era antes del incidente, Ricardo había demostrado un tipo de fortaleza que Sofía nunca había poseído. Había demostrado que el verdadero poder no venía de humillar a otros o de usar ventajas para aplastar a los débiles. Venía de tener valores sólidos y mantenerlos incluso cuando sería fácil justificar comprometerse. Sofía se dio cuenta de que había pasado toda su vida adulta usando el dinero y el estatus social como armadura, como forma de sentirse superior, como protección contra tener que confrontar sus propias inseguridades. Había construido su identidad entera alrededor de ser mejor que otros, especialmente aquellos que consideraba de
clase inferior. Y en un solo encuentro, Ricardo Sandoval había destruido completamente esa identidad. Había demostrado que ella no era superior en ninguna forma que realmente importara. A la mañana siguiente, Sofía tomó una decisión. Necesitaba disculparse. No porque esperara perdón o porque quisiera algo a cambio, sino porque era lo correcto y porque se había convertido en una carga que no podía seguir cargando. Sabía que no sería fácil. Ricardo tenía todo el derecho de rechazar su disculpa, de humillarla del mismo modo que ella lo había humillado. Pero tenía que intentarlo. Pasó varios días tratando de encontrar el valor para contactarlo. No podía hacerlo a través de Roberto. Eso sería inapropiado y pondría a su esposo en una posición incómoda. No podía simplemente aparecer en las oficinas corporativas. Eso sería extraño y posiblemente visto como acoso. Finalmente, decidió ir directamente a la fuente, al lugar donde todo había comenzado, el taller en Naucalpan. Un martes por la mañana, exactamente 6 semanas después del incidente original, Sofía condujo su Mercedes de regreso a Mecanipro. Esta vez vestía ropa simple, jeans y una blusa casual, sin joyas excesivas, sin maquillaje elaborado, no porque estuviera tratando de disfrazarse o de pretender ser alguien que no era, sino porque quería eliminar todas las armaduras que normalmente usaba. Quería ser tan vulnerable en su apariencia como se sentía internamente. Cuando llegó al taller, vio a Ricardo trabajando en el mismo Nissan Tsuru que había estado reparando la última vez. Don Esteban y Miguel también estaban allí, y los tres se detuvieron completamente cuando vieron entrar el Mercedes. La tensión en el aire era palpable. Don Esteban parecía listo para decirle que se fuera. Miguel parecía nervioso, y Ricardo simplemente la observaba con una expresión completamente neutral. Sofía salió de su auto lentamente. Cada paso hacia el taller se sentía como caminar hacia su propia ejecución. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, habló con una voz que apenas reconocía como suya, pequeña y cargada de emoción genuina. «Señor Sandoval», comenzó, y las palabras le costaban un esfuerzo físico. «Vine a disculparme. Sé que no tengo derecho a esperar que me escuche, y mucho menos que me perdone, pero necesito que sepa que estoy profundamente avergonzada de cómo lo traté. No tengo excusa para mi comportamiento. Fui cruel, clasista y completamente irrespetuosa. Y lo peor es que no fue la primera vez que he tratado a alguien así. He vivido toda mi vida pensando que el dinero me hace mejor que otros, y usted me demostró lo equivocada que estaba». Ricardo la escuchó en silencio. Su expresión no revelaba nada. Don Esteban y Miguel intercambiaron miradas de asombro. Esta mujer orgullosa, que los había tratado como menos que humanos semanas atrás, estaba ahora al borde de las lágrimas, disculpándose genuinamente. «Continué, Sofía», su voz ahora quebrándose. «Cuando descubrí quién era usted realmente, mi primer instinto fue de pánico. Estaba aterrorizada de que destruyera la carrera de mi esposo, que nos humillara públicamente, que usara su poder para vengarse. Y habría sido completamente justificado si lo hubiera hecho. Pero no lo hizo. En cambio, promovió a Roberto, siguió tratándolo con respeto y profesionalismo, y me enseñó una lección que ninguna cantidad de educación o privilegio me había enseñado. Me enseñó lo que significa tener verdadera clase y carácter». Ricardo finalmente habló. Su voz era tranquila, pero llevaba peso. «¿Por qué está realmente aquí, señora Castellanos? ¿Es porque genuinamente se arrepiente o es porque ahora sabe quién soy y está tratando de proteger la posición de su esposo?» Sofía había esperado esta pregunta y tenía lista una respuesta honesta. «Al principio fue terror», admitió, «puro terror de las consecuencias, pero estas últimas semanas he hecho mucha reflexión. He pensado en todas las veces que he tratado a personas como inferiores, meseros, empleadas domésticas, conductores, todos. He construido mi identidad entera alrededor de sentirme superior, y cuando me enfrenté con alguien que realmente era superior en todas las formas que importan, no pude manejarlo. Así que lo ataqué de la única forma que sabía, tratando de hacerlo sentir pequeño para que yo pudiera seguir sintiéndome grande. Es patético y estoy avergonzada». Don Esteban, que había estado escuchando toda la conversación, se acercó. «Jefe, usted decide, pero si me permite decir algo, esta señora necesita cambiar, pero reconocer el problema es el primer paso. Mi madre siempre decía que una persona que puede admitir que está equivocada ya está en el camino correcto». Ricardo miró a su
empleado con aprecio. Luego volvió su atención a Sofía. Mire, señora Castellanos, yo no guardo rencor. No tengo interés en venganza o en hacerla sufrir, pero tampoco puedo simplemente decir que está todo bien y olvidar lo que pasó. Sus palabras fueron hirientes, sí, pero más que eso, fueron reveladoras de una mentalidad que lastima a muchas personas todos los días. No es suficiente disculparse. Tiene que cambiar fundamentalmente la forma en que ve y trata a las personas. Sofía asintió vigorosamente. Lo sé y quiero cambiar, pero no sé cómo. He sido esta persona por tanto tiempo que no sé cómo ser diferente. Ricardo consideró esto por un momento. Luego tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes, incluida Sofía. Está bien, voy a aceptar su disculpa, pero voy a pedirle algo a cambio, algo que creo que podría ayudarla a desarrollar la perspectiva que necesita. Sofía estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa. ¿Qué necesita que haga? Quiero que venga aquí a este taller 2 veces a la semana durante los próximos 3 meses, dijo Ricardo. No para trabajar como mecánica, obviamente, pero para ayudar con las tareas administrativas, atender a clientes, limpiar, lo que sea que se necesite. Quiero que experimente lo que es trabajar con sus manos, tratar con personas de todos los niveles socioeconómicos y entender que hay dignidad en todo trabajo honesto. Sofía estaba choqueada. ¿Quiere que trabaje en su taller? Ricardo sonrió levemente. Considérelo una forma de educación continua. Y antes de que pregunte, Roberto no tiene que saber. Puede decirle que está haciendo trabajo voluntario, lo cual técnicamente es cierto. Esto es entre usted y yo, una oportunidad de demostrar que su arrepentimiento es real y no solo palabras. Sofía no lo pensó ni un segundo. Acepto. ¿Cuándo quiere que empiece? Mañana a las 9 de la mañana, dijo Ricardo. Y señora Castellanos, va a venir vestida para trabajar, nada de ropa de diseñador. Y va a tratar a don Esteban y a Miguel con el mismo respeto que esperaría para usted misma. ¿Entendido? Entendido, respondió Sofía, y por primera vez en semanas sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza de que tal vez, posiblemente, podría convertirse en una mejor persona. Los siguientes 3 meses fueron los más transformadores de la vida de Sofía. Llegaba al taller puntualmente cada martes y jueves a las 9 de la mañana, vestida con jeans y camisetas simples, lista para hacer lo que se necesitara. Al principio fue brutalmente difícil. Sus manos, acostumbradas solo a sostener copas de champán y bolsas de diseñador, se ampollaron limpiando herramientas y organizando refacciones. Su espalda dolía de estar de pie durante horas. Su ego sufría cada vez que tenía que pedir ayuda para tareas que don Esteban y Miguel hacían sin esfuerzo. Pero gradualmente algo comenzó a cambiar. Sofía empezó a ver a las personas que venían al taller no como categorías sociales, sino como individuos. Conoció a María, una madre soltera que trabajaba 2 empleos y traía su carro viejo para mantenimiento cada mes, ahorrando centavo a centavo. Conoció a don Felipe, un chofer de taxi que trataba su Tsuru con más cuidado del que muchos ricos trataban sus autos de lujo. Conoció a estudiantes que trabajaban en Uber para pagar su educación, a familias que ahorraban durante meses para poder pagar reparaciones necesarias. Cada persona tenía una historia, una vida completa de sueños y luchas que Sofía nunca se había molestado en considerar antes. Don Esteban se convirtió en un mentor inesperado. El viejo mecánico, que fácilmente podría haber guardado resentimiento, en cambio, la trató con paciencia y humor. Le enseñó no solo sobre mecánica básica, sino sobre la filosofía de un trabajo bien hecho. Cualquier trabajo que vale la pena hacerlo bien, decía frecuentemente. No importa si estás arreglando un Ferrari o un Tsuru del 95, el cliente confía en ti con algo importante para ellos, y esa confianza es sagrada. Miguel, el joven aprendiz, también tuvo un impacto profundo en Sofía. Un día, mientras compartían su almuerzo, Miguel le contó sobre sus sueños de eventualmente abrir su propio taller. Estoy ahorrando cada peso, explicó. Don Ricardo me paga bien y no tomo casi nada para mí. Todo va al fondo para mi futuro taller. Mi mamá dice que estoy loco, que debería gastar en disfrutar mi juventud. Pero yo veo esto como una inversión. Algún día voy a tener mi propio negocio y entonces podré cuidar de ella como ella cuidó de mí. Sofía escuchó con una emoción creciente en su garganta. Este joven, con una fracción de los recursos que ella había tenido toda su vida, tenía más dirección, más
propósito, más determinación que ella jamás había poseído. Ella había desperdiciado su privilegio en compras frívolas y eventos sociales vacíos, mientras que Miguel estaba construyendo meticulosamente un futuro para sí mismo y su familia. La vergüenza que sentía ya no era por haber sido descubierta o por las posibles consecuencias sociales. Era una vergüenza más profunda por todos los años que había desperdiciado, todas las oportunidades que había perdido de hacer algo significativo con su vida. Ricardo observaba su progreso sin comentar directamente. Algunos días ni siquiera estaba en el taller, manejando sus responsabilidades como CEO, pero cuando estaba allí, Sofía notaba que la observaba discretamente, evaluando si este experimento estaba funcionando. Sofía se esforzaba por demostrar que sí, que esta no era una actuación, sino un cambio genuino. Un día particularmente revelador, llegó al taller una pareja mayor con su auto. La esposa estaba visiblemente estresada, explicando que necesitaban el auto para llevar a su hijo a tratamientos médicos regulares. El esposo parecía preocupado por el costo de la reparación, preguntando repetidamente si había alguna forma de hacerlo más barato. Ricardo examinó el auto y descubrió que necesitaba varias reparaciones que costarían más de lo que la familia podía pagar cómodamente. Sin decir una palabra a la pareja, Ricardo realizó todas las reparaciones, pero solo cobró por las partes, absorbiendo completamente el costo de su trabajo y el de sus empleados. Cuando la pareja, visiblemente aliviada y agradecida, se fue con su auto funcionando perfectamente, Sofía se acercó a Ricardo. «Eso fue increíblemente generoso», dijo. Ricardo se encogió de hombros. «Tienen un hijo enfermo y están haciendo todo lo que pueden. ¿Qué clase de persona sería si los cargara extra cuando claramente están luchando? Tengo más que suficiente dinero. Ellos no. Es matemática simple de decencia humana». «¿Hace eso frecuentemente?», preguntó Sofía. «Cuando es necesario», respondió Ricardo. «Don Esteban y Miguel me ayudan a identificar a familias que realmente lo necesitan. No hacemos espectáculo de ello, no lo anunciamos. Simplemente lo hacemos porque es lo correcto». Sofía se dio cuenta de algo fundamental en ese momento. Durante toda su vida, ella había usado su dinero como arma y escudo, como forma de establecer superioridad y mantener distancia de aquellos que consideraba inferiores. Ricardo usaba su dinero como herramienta para ayudar, como medio para hacer diferencia tangible en vidas reales. Ambos tenían recursos, pero uno los usaba para construir muros y el otro para construir puentes. «Eso es increíble», dijo Sofía, su voz cargada de emoción genuina. «Nunca he hecho nada así. Nunca he pensado en usar mi dinero para realmente ayudar a alguien que lo necesita. Solo lo he gastado en cosas que no necesito para impresionar a personas que ni siquiera me agradan». Ricardo la miró directamente por primera vez desde que había comenzado a trabajar en el taller. «Entonces, tal vez es tiempo de cambiar eso. El dinero es una herramienta, señora Castellanos. Puede ser usada para bien o para mal, para construir o para destruir. La elección es suya». Al final de los 3 meses, Sofía había experimentado una transformación que ella misma no habría creído posible. Ya no era la mujer arrogante que había entrado a ese taller para humillar a alguien que consideraba inferior. Había desarrollado algo que había faltado en toda su vida anterior: empatía real y una comprensión de que el valor humano no tenía nada que ver con cuentas bancarias o códigos postales. En su último día en el taller, Ricardo la llamó a su pequeña oficina en la parte trasera. «Sofía ha cumplido con su parte del trato», dijo. «Ha venido consistentemente, ha trabajado duro y he visto un cambio real en usted. Estoy impresionado». Sofía sintió lágrimas de gratitud en sus ojos. «Gracias, señor Sandoval, por darme esta oportunidad, por no vengarse cuando habría sido tan fácil, por enseñarme lo que ninguna escuela cara jamás me enseñó. Usted cambió mi vida». Ricardo sonrió. «Yo no cambié su vida, Sofía. Usted lo hizo. Yo solo le di la oportunidad. Lo que haga con eso de aquí en adelante depende completamente de usted». Sofía sabía exactamente qué iba a hacer. Los siguientes meses fueron de acción continua. Sofía comenzó a usar su tiempo libre, del cual tenía abundancia, para trabajo voluntario real. Se unió a organizaciones que ayudaban a mujeres de bajos recursos a conseguir educación y empleo. Usó su dinero, del cual también tenía abundancia gracias a su esposo exitoso, para financiar becas para estudiantes técnicos. Y más importante, cambió completamente la
forma en que trataba a las personas en su vida diaria. Roberto notó el cambio en su esposa y estaba encantado, aunque nunca entendió completamente qué lo había causado. Sofía se volvió más cálida, más presente, más interesada en el mundo, más allá de su burbuja social. Su matrimonio, que había sido principalmente transaccional, se profundizó en algo más genuino. 2 años después del incidente original, Ricardo recibió una invitación a la inauguración de un centro comunitario en Naucalpan. El centro ofrecería clases técnicas gratuitas para jóvenes de bajos recursos, incluyendo mecánica automotriz, electricidad y carpintería. La fundadora del centro, según la invitación, era Sofía Méndez de Castellanos. Ricardo asistió a la inauguración con curiosidad genuina. El centro era impresionante, claramente bien financiado y cuidadosamente planeado. Cuando llegó, encontró a Sofía dirigiendo el evento, coordinando voluntarios, hablando con estudiantes potenciales. Estaba en su elemento, radiante, con un propósito que Ricardo reconocía porque lo había visto en el espejo. «Señor Sandoval», dijo Sofía cuando lo vio, acercándose con una sonrisa genuina. «Gracias por venir. Quería que estuviera aquí porque nada de esto existiría sin usted». Ricardo miró alrededor del centro. «Esto es impresionante, Sofía. Realmente impresionante. Pero quiero aclarar algo. Esto existe por usted, no por mí. Yo solo la ayudé a ver lo que siempre había estado allí, su capacidad de hacer diferencia». Sofía asintió. «Tal vez. Pero hay algo más que necesito decirle. Mi esposo va a estar aquí pronto con otros ejecutivos de Industrias Sandoval. Y hoy voy a contarle toda la historia. Lo que hice, cómo me comporté, su generosidad al enseñarme en lugar de destruirme. Necesita saberlo». Ricardo parecía sorprendido. «¿Está segura? Eso podría ser incómodo para todos». «Estoy segura», dijo Sofía con firmeza. «He construido esta nueva vida sobre una base de honestidad y crecimiento personal. No puedo mantener secretos de mi esposo, especialmente uno tan fundamental sobre quién soy y cómo llegué a ser esta persona. Se merece conocer la verdad». Cuando Roberto llegó con otros ejecutivos, Sofía pidió un momento privado con él. Ricardo observó de lejos mientras ella le contaba todo. Vio la expresión de Roberto cambiar de confusión a shock a algo que parecía una mezcla de vergüenza, vicaria y orgullo. Cuando terminó la conversación, Roberto se acercó a Ricardo con ojos rojos. «Señor Sandoval, no sé qué decir. Mi esposa me acaba de contar todo. Estoy avergonzado de su comportamiento y agradecido por su respuesta. La forma en que manejó la situación, convirtiendo un momento horrible en una oportunidad de crecimiento. Es el tipo de liderazgo que aspiramos a tener en nuestra empresa». Ricardo puso una mano en el hombro de Roberto. «Tu esposa cometió un error, Roberto. Uno grande, pero tuvo el valor de reconocerlo y la determinación de cambiarse fundamentalmente. Eso es más raro y más valioso que nunca, cometer errores en primer lugar. Deberías estar orgulloso de ella, y yo estoy orgulloso de tener a ambos como parte de mi organización, no solo la empresa, sino la comunidad más amplia que estamos todos tratando de construir». La inauguración del centro fue un éxito rotundo. Docenas de jóvenes se inscribieron para las clases. Voluntarios, incluyendo algunos de los ejecutivos de Industrias Sandoval, se comprometieron a enseñar. Don Esteban y Miguel acordaron ser instructores principales para el programa de mecánica. Al final del evento, cuando ya casi todos se habían ido, Ricardo, Sofía y Roberto se quedaron mirando el centro que ahora estaba oficialmente abierto. Sofía habló primero. «¿Saben qué es lo irónico? Pasé toda mi vida pensando que el dinero y el estatus me hacían exitosa, pero nunca me sentí exitosa realmente hasta ahora, hasta que construí algo que ayudaría a personas que lo necesitan. Todo ese tiempo desperdiciado en superficialidad cuando podría haber estado haciendo esto». Ricardo respondió con sabiduría. «No piense en ello como tiempo desperdiciado, Sofía. Piense en ello como el camino necesario para llegar aquí. A veces necesitamos perdernos completamente para poder encontrar nuestro verdadero camino». Roberto abrazó a su esposa con orgullo evidente. «Estoy increíblemente orgulloso de ti», le dijo, «no solo por este centro, sino por el valor que tomó cambiar». Los tres se quedaron en silencio por un momento, cada uno procesando el viaje que los había llevado a ese punto. Un viaje que había comenzado con crueldad y humillación, pero había terminado con redención y propósito. 5 años más
tarde, el centro fundado por Sofía había expandido a 3 ubicaciones en diferentes partes de la ciudad. Cientos de jóvenes habían pasado por sus programas, muchos consiguiendo empleos bien pagados en oficios técnicos. Algunos habían abierto sus propios negocios. Miguel, el joven aprendiz del taller de Ricardo, eventualmente abrió su propio taller con un préstamo sin intereses del centro de Sofía, convirtiéndose en un exitoso empresario que ahora empleaba a otros 5 mecánicos. Ricardo seguía dividiendo su tiempo entre dirigir Industrias Sandoval y trabajar en su taller en Naucalpan. Nunca abandonó esa parte de sí mismo, entendiendo que lo mantenía conectado con la realidad y le recordaba por qué todo lo demás importaba. Roberto eventualmente se convirtió en vicepresidente senior, manejando operaciones en todo México, un testimonio del liderazgo de Ricardo que separaba lo profesional de lo personal y juzgaba a las personas por sus méritos propios. Y Sofía, la mujer que una vez había gritado que un mecánico debería limpiar el baño de su esposo, se había convertido en una defensora reconocida de educación técnica y oportunidades para jóvenes de bajos recursos. Había encontrado su verdadero llamado no en clubes sociales exclusivos o compras de lujo, sino en el trabajo duro y gratificante de hacer diferencia real en vidas reales. En ocasiones, cuando Sofía visitaba el taller original donde todo había comenzado, se sentaba con Ricardo y reflexionaban sobre aquel día que había cambiado todo. Un día le preguntó algo que había querido saber durante años. ¿Alguna vez se arrepintió de no vengarse de mí, de no exponerme públicamente o de arruinar mi vida cuando tuvo la oportunidad? Ricardo consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Nunca, dijo finalmente. La venganza habría sido satisfactoria por tal vez 5 minutos, pero no habría cambiado nada fundamentalmente. Usted habría seguido siendo la misma persona, solo más resentida y defensiva. Al darle la oportunidad de cambiar, de ver el mundo diferente, ayudé a crear algo mucho más valioso que cualquier venganza podría haber logrado. Ahora hay cientos de jóvenes con mejores futuros por su trabajo. Eso vale infinitamente más que el placer temporal de haberla humillado de vuelta. Sofía asintió, lágrimas de gratitud en sus ojos. Sabe, cuando era niña, mis padres me enseñaron que el dinero y el estatus eran lo más importante en la vida, que ciertas personas eran simplemente mejores que otras por su posición social. Me tomó humillar al hombre equivocado para darme cuenta de cuán equivocada era esa enseñanza. El verdadero valor viene del carácter, de la integridad, de lo que haces con los recursos que tienes. Usted me enseñó eso de la forma más poderosa posible, no con palabras o sermones, sino con ejemplo. Ricardo sonrió. Y usted enseñó algo igualmente importante. Enseñó que las personas pueden cambiar genuinamente si tienen el valor de enfrentar sus peores aspectos y trabajar para mejorar. No mucha gente tiene ese valor. El sol comenzaba a ponerse sobre Naucalpan, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados. Desde la entrada del taller podían ver el centro comunitario a unas cuadras de distancia, sus luces encendiéndose mientras los estudiantes de la clase nocturna llegaban. Era una vista hermosa, un símbolo tangible de cómo algo bueno puede nacer de los momentos más oscuros. Don Esteban, ahora semi-retirado pero todavía viniendo al taller algunas veces por semana, se acercó a ellos. ¿Saben qué es lo que siempre me ha gustado de esta historia?, dijo. No es solo que la señora Sofía cambió, aunque eso es importante, es que todos cambiamos un poco. Don Ricardo aprendió que no puede juzgar a nadie por su peor momento. La señora Sofía aprendió que el verdadero éxito no se mide en dinero. Y yo, aprendí que nunca es tarde para perdonar y que a veces las personas más improbables se convierten en las mejores. Los 3 rieron, unidos por su historia compartida y el camino poco probable que los había llevado de enemigos a algo parecido a una familia. Cuando finalmente se despidieron esa noche, cada uno regresando a sus propias vidas, todos sabían que llevaban consigo algo valioso. La comprensión de que los momentos más humillantes pueden convertirse en oportunidades de crecimiento, que la verdadera fortaleza viene de la misericordia en lugar de la venganza y que nunca es tarde para convertirse en la mejor versión de uno mismo. La historia, que había comenzado con gritos de "You should clean my husband's bathroom", había terminado con un legado de
de educación, oportunidad y redención. Y en los años que siguieron, cada joven que pasó por el centro de Sofía, cada familia que fue tratada con respeto en el taller de Ricardo, cada persona que fue juzgada por su carácter en lugar de su cuenta bancaria, fue un testimonio viviente de que el cambio real era posible y que las lecciones más importantes a menudo vienen de las fuentes más inesperadas.